Señor, siempre bendícenos conforme tu voluntad al poder hablar de tu palabra, aprender de ella y ponerla por práctica. Háblanos hoy, Señor, como siempre tú nos has hablado y de la misma manera con que nosotros te buscamos para poder crecer en conocimiento, en fe y en bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En nuestra vida, en nuestro ser, siempre está aquella lucha dentro de nuestro sentir. ¿Cómo debo de ser yo en la parte buena delante de Dios o en la parte mala de mi personalidad? ¿Cómo puedo conocer yo si de verdad estoy caminando correctamente en los caminos de Dios y le estoy agradando a Él? Porque es que cuando yo pienso de que estoy buscando a Dios y estoy haciendo lo posible por ser obediente a sus mandamientos, no es para que la gente me aplauda o agradar al líder, agradar al pastor, agradar a alguien, porque igual todos estamos en el mismo camino. Yo estoy buscando cómo agradar a Dios, el pastor de la iglesia también está buscando cómo agradar a Dios, los líderes, el clero, todos estamos buscando cómo agradar a Dios. Entonces, la vida cristiana o la vida en Dios, que yo estoy tratando la manera de enfatizar en mi ser, no es tan solo ser obediente o más que ser obediente a los mandamientos de Dios, al Evangelio de Cristo, porque yo al final quiero agradarle a Él. No estoy buscando, repito, no estoy buscando agradarle a alguien más, porque en realidad no estoy degradando a nadie, pero alguien más no puede salvarme, solo puede hacerlo Cristo Jesús. Solo puedo hacerlo Dios a través de Cristo Jesús, y puedo hacerlo yo a través de Cristo Jesús. Pero yo, por mis propias fuerzas o por mi propia voluntad, no lo puedo hacer. El pastor de la iglesia, los líderes, los ancianos, ellos están encargados de hablarme de la palabra de Dios como yo lo estoy haciendo ahora. Soy un predicador, ¿sí? Y yo enseño la palabra de Dios y guío a todos aquellos que han de saberlo, conocerlo y atenderlo. Pero yo no puedo salvar a nadie. No puedo hacerlo, mucho menos puedo justificar a alguien. Pero cuando nosotros estamos hablando de que dentro de nuestra vida, nuestros pensamientos, aún los sentimientos y emociones, existe una guerra, una lucha de cómo yo poder hacer lo bueno sin que se vea malo, o hacer cosas malas y que parezcan buenas. ¿Cómo puedo yo librarme de eso y conocer de que todo lo que estoy haciendo es por la gracia y por la voluntad de Dios? Y yo quisiera que fuéramos a un capítulo muy conocido de un libro muy conocido. No libro, es una carta. Y es la carta de Pablo a la iglesia cristiana en Gálatas, a los Gálatas. ¿Sí? Y vámonos entonces al capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 5. Y veamos qué es lo que dice en el versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes. O sea, no tenemos que titubear, no tenemos que pensarlo dos veces, ni sentir duda, ni temores. Como humanos siempre vamos a tener ciertos miedos. No sé qué es lo que hay allá más adelante, no sé qué es lo que me espera si yo prosigo en este camino, no sé qué es lo que me prepara el día de mañana, no sé qué vaya a pasar más tarde conmigo. Esas dudas siempre van a existir en nuestra mente, somos humanos. Pero estas dudas están basadas en nuestra existencia en la tierra. Pero las dudas que no son válidas es si Dios me va a librar,
Si Dios me quiere, si Dios me ama, ¿será que Dios me está escuchando? Esas cosas no son válidas porque sabemos que Dios sí nos está escuchando. Sabemos que Dios se está dando cuenta de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos y todo lo que pretendemos hacer. Entonces no es válido dudar de la voluntad y del amor de Dios sobre nosotros. Pero sí es válido dudar sobre la existencia del día de mañana, qué va a pasar, y porque no conocemos el futuro. Pero por fe vamos a estar bien. ¿Sí? Tenemos una duda, cuestiones, pero no tenemos miedo, porque Dios siempre está con nosotros. Estad pues firmes ¿en qué? Versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué le está diciendo Pablo a los Gálatas aquí? Y es algo que yo he venido repitiendo durante muchas enseñanzas. Usted que ya es creyente y usted que entregó su vida a Cristo y le ha conocido como su único Señor y Salvador de su vida, usted debe de vivir como una persona ya salva. Usted no debe de vivir como una persona que no es salva. No sé si me voy a entender. Usted es creyente, viva como una persona creyente, apartado del mal, de los malos pensamientos, de las malas obras, del pecado, y apartado de aquellas amistades también que lo empujan a cometer errores delante de Dios. Usted debe de proseguir agradando a Dios, dedicar su vida no solo al servicio, sino que al agrado de Dios. Yo oro, me va a decir usted, yo ofrendo, yo diezmo. Sí, está bien, no está mal lo que usted está haciendo. Pero recuerde que lo que usted está haciendo para Dios y por Dios no tiene un límite y no tiene un tope. Bueno, hasta ahí puedo llegar yo, no puedo hacer nada más. Entonces Dios vendrá y le dará solo de comer un día de los 7 días de la semana y le dirá, no puedo darte de comer más días porque no puedo nada más. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera eso? Entonces diríamos que Dios es un Dios injusto. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros, todos los días, a cada hora, a cada momento, a cada minuto, aunque muchas veces no oramos ante Él o no le hablamos. Muchas veces cometemos actos de nuestra propia opinión y nuestro propio juicio y decir, bueno, yo soy humano, yo cometo errores, ¿y qué? No es esa soberbia que Dios quiere ver en nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos ya como personas libres del pecado, libres de la pasada vida, libres de la vida del orgullo, libres de la vida del pecado, de la tristeza, de la soledad, libres de la vida de dolor, de tristeza. No es que no lo vayamos a sentir, lo que pasa es que comienzan a cambiar los lugares. Antes todas esas cosas estaban sobre nosotros y nosotros éramos esclavos a las consecuencias y a lo que nos empujaba a esa clase de vida. Yo me sentía triste, entonces yo era esclavo de esa tristeza y me empujaba a emborracharme, me empujaba a drogarme, me empujaba a prostituirme, me empujaba a faltarle el respeto a mis padres y mucho menos buscaba a Dios. Yo me siento enojado, frustrado, entonces busco otras salidas y soy esclavo de las consecuencias de los malos actos. Ahora que hemos entregado nuestra vida a Cristo y Cristo nos llamó, cambian los lugares. Ahora yo estoy sobre estas situaciones. Dios me guía y me habla para que yo pueda tener paz en medio de las situaciones difíciles. Y Él me da inteligencia y sabiduría para poder yo confrontar las situaciones y ser libre de todo eso. La situación cambia, porque yo ya vivo como persona libre del yugo de esclavitud del pecado y de la vida pasada. Ya no soy contestón, no soy mal hablado, dejé de hacer cosas que me satisfacían a mi orgullo, a mi soberbia. Ahora he dejado todo eso en el nombre de Dios y ahora vivo una vida para agradar a Dios.
en todos los actos, en todos los pensamientos y emociones y sentimientos y todo lo que hablo. Pero existe una lucha. Y vámonos al versículo 16 entonces. Digo pues, andad en el Espíritu. Recuerdan que ya habíamos hablado de esto. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No tenemos que satisfacerlos. Vendrán luchas, deseos, pero también Dios nos enseña a tener el dominio sobre ellos. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una vez más les insto que sigan leyendo este capítulo. Y nosotros tenemos que saber que debemos estar firmes en la libertad que Cristo nos hizo llamar, en la libertad que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario, en su muerte, pero también en su resurrección y en la gracia que Él nos ha dado. Nosotros ya no somos más pecadores, nosotros ya somos personas que debemos de vivir bajo la gracia y bajo la libertad del Espíritu. Sí, pero mire, yo aún cometo pecados, aún no puedo dejar de hacer eso. Entonces usted no ha sido libre. Entonces usted no se ha acercado a Cristo. Es cierto, usted va a una iglesia, usted va a un grupo, usted va a decir amén, gloria a Dios, a un grupo, a una iglesia, usted escucha mensajes, usted canta, pero su corazón no ha sido libre de la esclavitud de ese mal. ¿No debe entender? Si usted verdaderamente ha cambiado su vida y Cristo vive en usted, su vida ha cambiado totalmente y usted ya no es el mismo de ayer. Usted ha dejado una vida vana y ahora tiene una vida bendecida por Dios. No en su propia opinión, sino como lo dice la palabra de Dios. Bueno, y en realidad, ¿cómo debo de ser yo para que yo pueda permanecer firmes en esa libertad que Cristo nos llamó? La verdad, hermanos y hermanas, que nosotros debemos de actuar, vivir, dedicar una vida de gente libre, de gente ya apartada de una vida vana y pecaminosa. Pero quiero hablarle de algunos puntos en que no nos vayamos a confundir del por qué no hemos salido y del por qué no hemos llegado todavía a creer o a sentirnos como personas ya libres. No nos confundamos porque muchas veces somos muy mal enseñados y mal guiados. No se nos enseña correctamente qué es lo que nosotros debemos de conocer en la postura correcta delante de Dios. Como creyentes, nosotros tenemos una postura que debemos de vivir. Y primer punto, un verdadero creyente, oigan esto, un verdadero creyente jamás, de los jamases, está poseído por demonios. Cuando nosotros decimos que estamos poseídos, es porque el demonio está dentro de nuestra vida. No somos nosotros, sino que el demonio. Se recuerda que la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si yo digo que estoy poseído, entonces ya no vivo yo, el demonio vive en mí. O Cristo o el demonio. Pero nosotros que somos creyentes y que nosotros vivimos bajo la bendición de Dios, bajo los mandamientos de Cristo y somos obedientes, nosotros no estamos poseídos. Bueno, vámonos entonces a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 31. Dice en el nombre de Cristo Jesús: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él 20,000? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estamos poseídos. ¿Cómo podemos hacer entonces frente
a los ataques que nosotros sentimos, a la ira, al rencor, a la venganza, a la envidia, al egoísmo, a veces al rencor. Yo recuerdo aquello que me pasó hace tiempo, hace muchos años y no puedo perdonar. Eso no es una posesión demoníaca. O que usted un día cayó en el alcoholismo, usted cayó en la drogadicción, hizo cosas muy malas y usted sabe de que hay un espíritu que usted le está diciendo, oye, tienes que renovar tu fe, tienes que renovar tu corazón a Dios, hazlo. No te quedes ahí solo en el lamento, no te hundas solo en el perjuicio y en la culpabilidad. Tienes que salir ahí y dejar que Cristo te dé una oportunidad más. Eso no es una posesión demoníaca. Sabiendo nosotros que el mal está ahí delante de nosotros, nosotros no podemos hacerle frente. ¿Quién de nosotros podrá venir y decidir qué es lo mejor para nuestra vida si no contamos primero si Dios está con nosotros o no? Nadie va a decir, bueno, voy a perder mi vida, igual la salvaré después. Eso no está en sus manos, no está en su decisión. Eso está en la decisión de Cristo. Está en la decisión de Dios, en la decisión del Espíritu Santo, pero no es la de nosotros. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de Cristo la salvará. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo es el que va delante de nosotros, nosotros nunca vamos a ser poseídos. Primera de Juan, capítulo 4. Veamos primera de Juan, primera carta de Juan, no Juan, sino que primera carta de Juan, que está casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está fuera en este mundo, el que está fuera de nosotros, el que habita en este mundo. Si usted es creyente, si usted ha entregado su vida a Cristo y usted está leyendo la palabra de Dios, la está estudiando, la está escudriñando y buscando más a Dios, entonces quiero decirle que su vida está siendo librada por Dios. No librada de un demonio, no. Está siendo librada de una vida pecaminosa apartada de Dios. Recuerdan lo que estábamos leyendo en Gálatas capítulo 5, estar firmes en esa libertad. Entonces, un verdadero creyente no es poseído por demonios. El hecho que usted un día se levante enojado, enojada, que si está lloviendo es por su culpa, que qué mal que esté lloviendo, qué mal que haya sol, qué mal que esté. Entonces, eso no es una posesión demoníaca. Eso es porque usted se quiere levantar enojado, ¿verdad? No hay paz en su corazón, entonces ore y dígale, Señor, dame paz. Tal vez algo me está molestando, me recordé de un problema, estoy desesperado, estoy estresado. Pero eso es algo natural en nuestra vida, pero no es un demonio. No nos confundamos, por favor. No andemos diciendo que todo es demoníaco. Que si usted va en su carro y se le apagó un carro, el demonio le está atacando. No es eso. No estamos endemoniando todo, sino que hay cosas que son muy naturales, muy simples, son sencillas, o sea, en el sentido de que tienen que suceder. Si no le pasó a usted, le tenía que haber pasado a otro. Pero usted lo que tiene que saber es que aquí adentro está Cristo. Y si usted ha entregado su vida a Cristo, aquí permanece Cristo. Y si usted se aparta del mal y no practica el pecado, entonces usted permanece en Cristo. Punto. Eso es lo que dice la palabra. Pero como no leemos Biblia, entonces nos estamos confundiendo. Usted, como creyente, no es poseído por demonios. ¿Sí? Antes de comenzar nosotros entonces de hablar de que como creyentes, como una postura de creyentes, tengo que enfrentar al diablo en todo lo que me pasa, piense primero en esto. Usted antes debe de sentarse y considerar entonces con qué cuenta antes de comenzar a luchar en contra de sus pasiones de la carne, ¿verdad? Hagamos un balance, pues, y veamos esto. Del lado izquierdo, de mi izquierda, tenemos todo lo que ofrece este mundo. Y a mi derecha, todo lo que ofrece la vida en Cristo.
En mi izquierda, el mundo a usted le ofrece fiestas, muy buena música, alegría y felicidad. Usted puede ser el mejor, aunque haciendo trampa. Bueno, eso es de pilas, de audaces. ¿Verdad? Humillando a otro, mintiendo sobre otro, pero usted puede lograr lo que quiere. Hay buen sexo, hay buena libertad o libertinaje. Usted puede andar de noche hasta la 1 de la mañana, entrar a su casa sin respetar a sus padres. Igual usted ya es libre, sus derechos humanos, todo eso. Y usted puede tomar alcohol, cualquier vino, cualquier champán, cualquier bebida alcohólica, puede emborracharse, ¿sí? Y amanecer un día solo con el dolor de cabeza, no tiene muchas responsabilidades, puede hacer dinero ilícitamente, pero tiene muy buen dinero, puede hacer posiciones, aunque sean robadas. El mundo le puede dar todo esto, le ofrece todo eso. Mire, usted tiene derecho a todo eso, a todos los placeres del mundo, como usted quiera. Lo único que tiene que hacer es disfrutarlas. No tiene que hacer nada, ni un sacrificio. Usted puede humillar quien quiera, porque igual usted tiene muy buena posición, ¿sí? Social. Igual usted puede hacerlo. Nadie le puede decir nada, y si al que se lo diga, usted le remete con 2, 3 contestaciones. Eso es lo que le enseña el mundo. Hágalo. Lo único que tiene que hacer es disfrutarlo, tomarlo, disfrutarlo y listo. No tiene nada que hacer, solo hacerlo. Ahora vámonos entonces a mi derecha. Tenemos la balanza de la vida en Cristo. Tiene que orar todo el tiempo. Tiene que leer la palabra de Dios y llenarse del conocimiento en Cristo para que usted reciba la sabiduría divina y vivir en Cristo y conocer sus mandamientos. Tiene que perdonar. En el mundo usted no perdona, usted se desquita, usted se va a vengar. Pero aquí tiene que perdonar y olvidar lo que le hicieron para vivir una vida tranquila en Cristo. Fíjese que en Cristo también usted tiene que orar aún de madrugada, cuando el Espíritu Santo le hable. Usted tiene que andar como una persona tranquila, dar buen testimonio, porque usted tiene que amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su alma y con todo su ser, y amar a su prójimo como a sí mismo, porque son los 2 grandes mandamientos que encierran todos los mandamientos bíblicos. Tiene que apartarse del mal, tiene que apartarse de las drogas, tiene que apartarse del alcoholismo, tiene que apartarse también de las murmuraciones, de los chismes. Tiene que seguir leyendo la palabra de Dios, tiene que asistir a la iglesia, tiene que aprender de los maestros y predicadores, tiene que analizar de lo que escucha los maestros predicadores, usted tiene que analizarlo aún en la Biblia. Tiene que seguir orando, tiene que ayunar algunas veces para fortalecer su fe, tiene que también o debe de buscar más a Dios, apartarse del mal, ser elocuente, ser tranquilo, tener la paz, no airarse. Puede molestarse, pero no airarse, y saberse de memoria toda la voluntad de Dios. Tiene que hacer todo eso. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Tantos sacrificios que tengo que hacer solo para entrar al cielo. Y aquí tengo tanta libertad para ir al infierno. Y es que nosotros solo nos ponemos a pensar en el ahorita, pero nosotros no nos podemos pensar en el final. Ahorita está bonita la situación, pero al final, ¿qué es lo que me va a suceder? Entonces, si vivimos en Cristo, tenemos que hacer muchos sacrificios y renunciar mucho a nuestra naturaleza y dejar que la naturaleza divina viva en nosotros. Pero esto nos conducirá a la vida en Cristo por una eternidad. Por eso que Cristo dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para nosotros tener una buena posición, una buena posición como creyente, una buena postura como hijos de Dios, tenemos también que saber cuál es la postura del Rey en nuestra vida. Es que muchos decimos: Dios es el Rey, Dios es mi Dios, Jesús es el Rey, pero no le obedecemos como que si Él fuera un Rey. Sabemos que un Rey tiene soberanía,
porque la soberanía y la soberbia son muy diferentes, son conceptos muy diferentes. La soberbia es el orgullo, ¿verdad? A mí nadie me manda, pero la soberanía es yo protejo a todos y yo estoy sobre todos, porque tiene el poder. La posición de nuestro Rey soberano. Soberano, ¿qué quiere decir? Señor sobre todo el cielo y la tierra. Vámonos a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15. ¿Y qué es lo que dice en 1 Timoteo 6:15? Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿quién es Dios en nuestra vida? Para que usted tenga una muy buena postura como cristiano, tiene que saber quién está sobre usted. ¿A quién está agradando? Recuerda lo que estábamos hablando en un principio, usted tiene que agradar al soberano. Usted no está para recibir los aplausos, para recibir las felicitaciones de un pastor o de un líder. Usted está para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al soberano todopoderoso. Volvamos a leer entonces 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, solo Él, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Qué le da a usted a entender todo esto? Que si usted tiene una postura de verdadero creyente, debe de saber que usted está bajo la cobertura del Todopoderoso, que usted no está sobre el Rey. No sé qué posición tenga usted sobre la sociedad y sobre el mundo, pero sobre el Rey usted jamás va a estar, ni yo ni usted. ¿Por qué? Porque muchos andamos o andan diciendo que son iluminados, que tienen solo ellos la revelación, y esto quiere decir que nosotros tenemos una postura. La posición del Rey sobre nosotros es que nosotros somos los obedientes, nosotros somos los hijos, los siervos, pero ninguno está ni siquiera al lado de Cristo. Todos estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando usted aprenda entonces a reconocer esa posición, entonces usted comenzará a saber que su postura como cristiano está bajo la cobertura de Dios y no de ningún hombre, sino que de Dios. Cuando usted aprenda a ver esto, entonces comenzará usted a sentirse protegido por Dios. Andará donde quiera que usted vaya y sabrá usted que donde quiera que vaya, ahí está el ojo de Jehová. Ahí está, ¿se recuerdan que los abuelos así dicen? Hay un ojo que todo lo ve. Entonces usted sabe que ahí está Dios. Usted sabe que donde quiera que usted vaya, Dios habita en usted. ¿Por qué? Porque usted está bajo la cobertura. Yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moraré bajo la sombra del Omnipotente, porque yo reconozco que mi postura está bajo la soberanía de Dios. Entonces yo sé quién está conmigo. Y eso me motiva a mí a seguir adelante. No temer ni tener miedo ante las circunstancias. Yo caminaré con fe. ¿Cuánto dura entonces el mandato de Dios en mi vida, la soberanía de Dios? ¿Cuánto dura? Una eternidad, es eterno. Vámonos entonces a Salmo 45. Veamos entonces en Salmo número 45, versículo 6. 45, 6. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, ¿cuánto dura la soberanía de Dios en nuestra vida? Es una eternidad. La soberanía de Dios está aquí, es una eternidad. Nosotros somos los que tenemos que conducirnos bajo su soberanía. Pero ¿qué pasa cuando usted no siente esa soberanía de Dios? Es porque usted se alejó. No es que Dios se haya alejado y no es que la soberanía de Dios haya terminado. No, eso es una eternidad. Pero usted tiene que aprender a vivir bajo la soberanía de Dios. Usted tiene que aprender que Dios es soberano sobre todo el mundo, el universo, la tierra y aún lo que está debajo de la tierra. ¿Y qué significa entonces soberano? Ya lo dijimos, aquel que es Señor sobre todo el cielo y la tierra,
aquel que tiene un control absoluto. Y de ahí nadie lo tiene. ¿Verdad? Entonces, la verdad, hermanos, es que si nosotros buscamos una buena postura delante de Dios, tenemos que humillarnos ante Él primero. Y no jactarnos de lo que Dios nos da. Sabiduría, una bendición para servir en su casa, predicaciones, alabanza. No tenemos que jactar de todo eso, porque eso es de Dios. Y Dios nos lo da para que nosotros lo ejecutemos y exaltemos su nombre, no para nosotros ser exaltados. La popularidad también nos hace daño. El egocentrismo nos hace daño. Todo eso nos aleja de la gloria de Dios y no reconocemos la soberanía de Dios. Tenemos que reconocerlo. Entonces, vámonos a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. ¿Qué es lo que dice Lamentaciones? Capítulo 3, versículos 37 al 39. ¿Lo encontraron? Yo no todavía. Debemos nosotros siempre reconocer entonces la voluntad de Dios y más, no solo la voluntad, sino que también la soberanía de Dios en nuestra vida. ¿Qué testificaron los escritores? Sobre esto, Lamentaciones 3:37, y vean esto. 3:37 de Lamentaciones. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Quién? ¿Quién de ustedes se atreve a decir? Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. ¿Sí? Tengan mucho cuidado, porque cuando yo les digo, fíjense que Dios me dijo, es porque lo leí en su palabra, ya Dios lo dijo. Y aquí sí, ya Dios lo dijo. Muchas veces, hermanos, tenemos que escudriñar también lo que escuchamos. Si Dios me dice, es para yo testificar de Él y no para Dios exaltarme. Entonces, ¿quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? Ninguno. Al 39 vamos a leer, ¿acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? ¿Ven qué tremendo está esto? A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia, nuestra soberbia, y muchas veces nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, creyendo que lo que estamos haciendo y pensamos está correcto. Porque muchas veces no le preguntamos a Dios que lo que nosotros creemos que está correcto, es correcto para Él. Porque sus pensamientos no son mis pensamientos, su sentir no es mi sentir, sus planes no son mis planes, sus propósitos no son mis propósitos. Y por eso es que cuando yo antes de hacer algo debo decirle, Señor, es correcto lo que voy a hacer, te agrada a ti, porque al final lo que volvemos a repetir es que yo estoy para agradar a Dios. Mi postura como cristiano es vivir para agradar a Dios. ¿Sí? No es Dios, no está vivo Dios a pesar de nuestro pecado, aún vive aquí adentro, a pesar que nosotros muchas veces nos portamos mal. Entonces, no nos pongamos al lado de tú a tú con Dios. Nosotros estamos debajo de Él. Y cuando nosotros reconozcamos eso, entonces estamos dándole lugar a Dios. Y nosotros estamos buscando cuál es nuestro lugar correcto, debajo de la cobertura de Dios. Vámonos entonces a Amós, capítulo 3. Nosotros tenemos que reconocer de veras el poder y la soberanía de Dios. Muchas veces se nos es mal enseñado. Usted nació para hacer lo que usted quiera. Usted nació ser libre. Usted nació para hacer lo que bien le plazca. No, no es cierto. Usted nació para alabar y bendecir a Dios y ser obediente a sus mandamientos. Amós capítulo 3, versículo 6. 3:6 de Amós. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado? Porque no hará Jehová nada, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, todo lo que nosotros vivimos, sea bueno o sea malo, es de Dios y viene de Dios. Y es cierto, será revelado a través de su palabra en su momento cuando nosotros
reconozcamos que viene todo de Él y nosotros estamos dispuestos a escucharle, estamos dispuestos a recibir la palabra de Él, ¿verdad? Todo viene de Dios, lo bueno y lo malo viene de Dios. No te quejes. Donde estás es porque aún no has concentrado mucho más tu relación con Dios. Yo no te estoy diciendo que hagas artilugios, que entonces te concentres en amar a Dios, no. Trata la manera de buscar qué áreas son las que no has entregado o has despojado de tu vida. Aún sigues siendo mentiroso, despójate de la mentira. Aún sigues siendo enojado, airado, airada, despójate de esa área. Aún sigues creyendo que Dios no te ama y sigues cometiendo errores, aléjate de eso. Todo está en ti. Tienes que hacer lo correcto. Isaías capítulo 14. ¿Qué dice Isaías capítulo 14, versículo 27? Isaías 14, versículo 27. En el nombre de Dios dice: Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién hará retrocederlo? Todo lo que está pasando en tu vida tiene un propósito. Dale gracias a Dios, porque tu postura como creyente es dejar que Dios haga sus propósitos. Tú tienes que ser obediente y no temer, porque todo lo que Dios pone delante de ti está controlado por Él. Dios no te va a mandar a un precipicio para que mueras, ni te abandonará de hambre, ni tampoco te abandonará de tristeza. Es cierto, sufres un dolor, sufres una persecución, sufres una culpabilidad. Dios no te va a abandonar en ese sentimiento, en esa emoción. Dios te va a sacar de ahí, te librará, pero si tú comienzas a buscar la soberanía de Dios, búscale, ora delante de Dios. Cometiste un error, pídele perdón, pero no lo vuelvas a hacer. La cosa es salir de ese estado, de esa equivocación y pasarse a la luz admirable de Cristo bajo su obediencia. Ese es el propósito. Pero no, los propósitos de Dios no son malos y tampoco el demonio te está siguiendo, no es eso. Lo que pasa es que hay propósitos y estamos en un proceso de conocer cuál es su voluntad. Se hace la circunstancia buena o mala, pero su voluntad siempre será buena para que nosotros conozcamos y equilibramos entre el bien y el mal, conozcamos eso, ¿verdad? Entonces, Isaías 45, 57. Isaías 45, en el nombre de Dios. Dios es bueno en nuestra vida y Dios siempre va a estar con nosotros, pero si nosotros también vivimos en Él, dejemos que sea Dios en nosotros, en nuestra vida. 45, versículo 7, dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y vuelve a decir Dios, ¿y qué es lo que estamos nosotros conociendo aquí? ¿Cuál es el poder y la soberanía de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él? Entonces, nosotros tenemos que saber que todo lo que nosotros hacemos tiene que estar agradable delante de Dios y no olvidarnos que Dios es el que está viendo y escuchando todo, ¿sí? Dios siempre va a estar con nosotros. Y Él nunca nos va a entregar a caminos equivocados. Quiero hablarte de esto como último. Nosotros tenemos una postura delante de Dios, como hijos, porque Jesús dijo: ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Entonces nosotros somos amigos de Jesús y siervos de Dios, hijos de Dios. Nunca pienses y quítate de la mente que si nosotros cometemos un error, Dios nos va a mandar al infierno en ese mismo momento. No va a suceder eso. Dios conoce todo nuestra intención. Es más,
antes que nosotros cometamos el error, Él ya sabe para lo que vamos. Porque igual nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer. Nadie es ignorante de lo que hace. Pero Dios ya conoció esa intención. Y Dios sabe, bueno, este ya va a ir a cometer ese error. Y mírenlo, pues lo hizo. Él ya lo sabía. Ahora Él sabe de que tú tienes ahí el ánimo de poderte entregar a Dios una vez más y decirle, Señor, perdóname por lo que hice, no lo volveré a hacer. Y Dios te restaurará. Nunca pienses que todo lo que está pasando alrededor tuyo es porque estás cometiendo un gran pecado y que Dios te está reprendiendo. No es eso. Dios permite a veces la adversidad, que lo acabamos de leer, en su soberanía permite la paz y la adversidad para que nosotros siempre estemos listos, siempre estemos firmes en la libertad de orar delante de Él y que nosotros experimentemos su poder y su bendición. Pero no nos está castigando, es que tenemos que experimentar poder, el poder de Dios. Cuando Dios dice, aquí está, hasta aquí se detiene o hasta aquí prosigue. Esa es la soberanía de Dios. Tenemos nosotros que guardar una postura delante de Dios y conocerlo. Pero lo vamos a conocer si leemos la palabra y la estudiamos. Busquemos a Dios a través de su palabra y leamos su palabra. ¿Estás tú padeciendo luchas y pruebas ahorita? En estos momentos, gloria a Dios. ¿Sí? Mi mamá me decía algo, y muy cierto. Cuando tengas una vida cristiana y no tengas ni un problema, preocúpate, estás lejos de Dios. Pero cuando en el proseguir y en los caminos de tu cristianismo, buscando a Dios, tienes luchas y pruebas, dale gracias a Dios, estás más cerca de Él. Y es muy cierto. Démosle gloria a Dios. Sí, hermano, pero se supone que yo debo vivir feliz y contento con Dios. Bueno, por favor, ahí está mi correo electrónico y tú puedes escribirme dónde dice en la Biblia que nosotros vamos a ser felices con Dios en esta tierra. No lo dice. Lo que sí nos manda la Biblia es que nosotros podemos tener dominio propio sobre todas las cosas que pasan en nuestro interior, en nuestra mente, en el nombre de Cristo Jesús. Pero nunca sientas de que Dios te está abandonando. Solo te está colocando en un estado de proceso para ganar el examen en la fe. Y prosigues, y prosigues, y prosigues. Ánimos, que Dios te va a levantar. Oremos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor mi Dios, por toda tu bendición. Gracias te damos, Señor mi Dios, porque tú siempre estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunde aliento y nos permite seguir adelante. Señor mi Dios, sabemos que lo bueno y lo malo viene de ti, de tu mano, de tu voz, de tus propósitos. Pero siempre danos esa fuerza y fortaleza para estar firmes y no caer, Señor mi Dios, en las adversidades o en los errores y podernos apartar de tus caminos. Gracias porque nos das entendimiento y nos hablas a tiempo y fuera de tiempo a través de tu palabra. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder sobresalir en todas las circunstancias que estás viviendo, lee la Biblia, léela, estúdiala. Y si tú quieres una guianza, con mucho gusto, comuniquémonos. Ahí está mi correo electrónico. Hermano, por favor, podemos platicar un día. Hermano, por favor, puedo hablar con usted y usted, por favor, me puede ayudar a comprender algunas cosas. Con mucho gusto estoy para servirte. Así que Dios te bendiga. Cuídate.